Ahora sí, muy buenos días. Soy Juan Pablo Ramachotti, profesional del área de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas UC. Les doy la bienvenida al seminario virtual Prevención de Delitos de Odio en Contextos de Migración, una propuesta territorial, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. Esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de Políticas Públicas, en el que se presentan los resultados de los 8 proyectos ganadores de la versión 2022. En este concurso, equipos interdisciplinarios de académicos y académicas de la universidad investigan temas que sean de relevancia nacional y con el objetivo de poder entregar propuestas de políticas públicas. Este concurso existe hace 17 años, en los que se han elaborado y presentado más de 150 propuestas en diversos temas de interés público. Hoy se presenta la investigación Delitos de Odio en Contextos de Movilidad Humana en Chile, una propuesta territorial para su prevención, que ha sido desarrollada por las académicas Daniela Bolívar y Olaya Grau, ambas de la Escuela de Trabajo Social UC, Marcela González de la Escuela de Enfermería UC y Roberto Dufré de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Tarapacá. Le agradecemos muy especialmente a las panelistas que hoy nos acompañan: Camila Castillo, Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región de Tarapacá; Guarequena Gutiérrez, colaboradora asociada horizontal y asesora migratoria del estudio jurídico Legal Global; y Macarena Rodríguez, directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado y presidenta del directorio del Servicio Jesuita Migrantes. A todos los asistentes les cuento que pueden hacer sus preguntas o comentarios a través del chat. Les sugerimos seleccionar la opción a todos los panelistas y todos los participantes para que todos y todas podamos leerlas. Además, les comento que este seminario va a estar disponible desde mañana, junto con las presentaciones, en el sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. Entonces, para comenzar, invitamos a Daniela Bolívar y Olaya Grau, ambas académicas de la Escuela de Trabajo Social, que son parte del equipo de investigación de este trabajo, a presentar los resultados del estudio. Adelante, por favor, Daniela y Olaya. Muchas gracias a, a todos y a todas, en particular al Centro de Políticas Públicas por la oportunidad de este proyecto, a Camila Castillo, Guarequena Gutiérrez y Macarena Rodríguez, que hoy día se han dado el trabajo de leer nuestro documento, nuestra primera versión del documento final de nuestro proyecto, y querer participar en esta instancia para comentarlo. También agradecer a todos quienes nos acompañan y en particular a todas las personas que participaron también y colaboraron con la ejecución de este estudio, las personas que pudimos entrevistar, las organizaciones que nos apoyaron, en particular FASIC, por ejemplo, que fue clave en el trabajo en terreno. Así que en general agradecer a todos quienes han formado parte de este proceso que hemos llevado a cabo durante este año. Bueno, en primer lugar voy a compartir pantalla para poder mostrar la presentación del proyecto. Aquí está el equipo, como había anunciado Juan Pablo, y además quisiera agregar a nuestras dos asistentes que también han sido clave en la participación del proyecto, que es Francisca Cataldo y Bianca Baracho. Bueno, lo que vamos a comentar hoy día tiene que ver con tres cosas principales. Primero les voy a contar de manera muy sucinta el proyecto, cuál fue el problema que abordamos y la metodología con la que trabajamos, para luego comentarles algunos resultados que nosotros consideramos que son los principales resultados, y si bien hay mucha más información de la que vamos a poder rendir cuenta acá e incluso en el informe escrito, y finalmente algunos elementos de recomendación de política pública. Es una presentación que compartiríamos, como decíamos, con Olaya. Bueno, primero contarles que nosotros somos un equipo interdisciplinario, como decía Juan Pablo, que partimos este proyecto desde una motivación que fue precisamente la situación que ocurrió en septiembre de 2021, que es la imagen que vemos en pantalla, que fue la marcha antimigrantes con finalización, ¿no es cierto?, una situación de bastante violencia hacia las personas migrantes, que tuvo que ver con quemas de pertenencias y situaciones de violencia verbal hacia ello.
Y eso consideramos que fue, digamos, el punto de partida y la iniciativa que tuvimos, la motivación que tuvimos para iniciar este proyecto, y básicamente tuvo que ver con la creencia, ¿no es cierto?, que las situaciones de violencia, de odio, no solo afecta a las personas que directamente la viven, ¿no?, que son los migrantes en particular que se vieron involucrados en esta situación, sino a la sociedad en su conjunto, ¿ya? Por un lado, la comunidad, que es el resto de los migrantes, ¿no es cierto?, no, si bien tal vez no estuvieron presentes, pero sí pueden haber sentido afectados por lo sucedido, pero también es un gran indicador de un problema de convivencia social, y además de daño en el tejido social, ¿bien? Entonces, desde ese punto de vista, consideramos que era muy importante poder abordar esta problemática. En función de eso hay dos como conceptos. Bueno, uno primero comentar que este evento, ¿no es cierto?, que ocurre en septiembre de 2021, se da en un contexto. Este contexto tiene que ver con el aumento, ¿no es cierto?, del flujo migratorio en Chile, en particular desde personas de Venezuela. Luego voy a mostrar cómo esto se da en el tiempo, así que lo voy a explicar un poquito mejor. Y además, para poder abordar este proyecto, de alguna manera nos enfocamos en dos conceptos o en tres conceptos que pensábamos que eran claves. Por un lado, el concepto de prejuicio, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, una creencia estereotípica, estereotipada y habitualmente errónea, en el sentido que es una creencia que se generaliza a una población específica, ¿ya? Y si bien no siempre podemos decir que el prejuicio va a asegurar que una persona va a cometer un acto de discriminación o de violencia contra otro, sí sabemos desde la investigación en relación a los delitos de odio, que son las expresiones de violencia que están originados en el prejuicio, es que obviamente estas situaciones de violencia siempre están, digamos, tienen a su base la existencia de un prejuicio y de situaciones de discriminación. Las situaciones de violencia por discriminación, o también llamados delitos de odio, tienen que ver con situaciones de violencia de distintos niveles. Podemos hablar desde violencia verbal, ¿no es cierto?, cuando se habla de discursos de odio, hasta violencia física, que puede ser bastante seria por lo demás, que se generan en contra de algún grupo determinado, ya por alguna característica en particular, que puede ser, ¿no es cierto?, su origen étnico, su nacionalidad, creencia religiosa, orientación sexual, etc. Y esto se le llama un delito de mensaje, porque de alguna manera esta situación que ocurre no solo, como decíamos antes, afecta a las personas que directamente lo viven, sino que también de alguna manera es un mensaje que se entrega a esa comunidad, a ese grupo minoritario en particular, en el cual se transmite la idea de que las personas o ese grupo no es bienvenido o no es aceptado socialmente, ¿no? Desde ese punto de vista es un claro indicador, digamos, de falta de cohesión social en algún contexto en particular. También sabemos que este tipo de situaciones aumentan su probabilidad, y eso lo ha estudiado, ¿no es cierto?, distintos estudios, lo han informado distintos estudios en el tema, que aumentan su probabilidad cuando se dan en ciertos contextos políticos o se producen ciertos gatillantes que generan respuestas más bien de algunas personas. Por lo tanto, aquí nos tenemos que fijar, y fue en parte el objetivo de nuestro proyecto, mirar primero también un elemento más macro, ¿no es cierto?, respecto de la situación política y social del momento, para poder entender por qué estas conductas fueron de alguna manera facilitadas, ¿ya? Y finalmente tenemos también la idea del concepto de convivialidad, que tiene que ver con un concepto que viene de la sociología y que nos llama la atención respecto de cómo debemos mirar a las poblaciones que residen, es decir, que reciben. Los procesos migratorios implican cambios importantes para las personas que deben dejar sus hogares, sobre todo cuando estamos hablando de crisis humanitarias, pero también tiene implicancias para las comunidades receptoras, y en ese sentido es muy importante que cualquier política en este sentido pueda mirar ambas dimensiones y poder incorporarla en una propuesta de manera integrada. Habiendo dicho esto, nuestro objetivo general fue generar propuestas entonces para la prevención de los delitos de odio contra migrantes que ingresan de forma irregular al territorio nacional, y con foco en particular en Tarapacá. Ya nosotros estuvimos mirando solamente esa región.
Y para ello lo que nosotros hicimos o intentamos hacer, porque fue un proyecto bastante ambicioso en el poco tiempo con el que contábamos, era diagnosticar por un lado la respuesta del Estado, entender qué fue lo que el Estado y cómo había reaccionado a esta situación de alza de movilidad de personas. Segundo, describir la percepción, digamos, ya les vamos a contar cómo lo hicimos en particular, de personas migrantes y residentes. Cuando hablo de residentes me refiero a personas que no son migrantes residentes, sino que personas que residen en la zona, que pueden ser chilenos, pero también que pueden venir de otras nacionalidades y que son migrantes, digamos, pero de segunda generación o de hace más tiempo. Y finalmente, la idea de poder generar recomendaciones, pero que sea, ¿no es cierto?, con un enfoque interdisciplinario. Nosotros venimos de distintas disciplinas y era nuestra intención poder mirar esto de una manera más integralmente. Bien, les cuento un poco entonces de qué se trata el proyecto en particular. Lo que nosotros realizamos fue mirar, como les decía, la región de Tarapacá como un estudio de caso, es decir, tratar de comprender a través de distintas fuentes de recolección de datos, entender qué fue lo que había pasado en Tarapacá. Y esta, digamos, la manera de mirarlo fue centraron estas tres, podríamos decir, dimensiones que nos parecían relevantes. Por un lado, la sociohumanitaria, ¿no? Cómo fue la reacción y lo que pasó respecto a esa dimensión. A nivel sanitario, considerando el contexto de crisis sanitaria en la cual nos encontrábamos, y también desde el punto de vista legal criminológico. Aquí tenemos la metodología, que fue lo que nosotros realizamos. Hicimos distintas, como ven ustedes, recolecciones de datos. Por un lado, la respuesta del Estado la abordamos de dos maneras. Por un lado, hicimos análisis de prensa, donde se identificaron 417 noticias, donde autoridades, tanto nacionales como regionales, daban información sobre la situación en un periodo de tiempo que es un poquito antes de la situación de la quema y un poquito después, está hablando de junio a junio. Luego entrevistas a informantes claves, que ahí entrevistamos a 10 personas que participaban de distintas organizaciones, servicios públicos y también organizaciones relacionadas con el tema de migración. Y para poder ver la percepción migrante y residente hicimos una aplicación de un cuestionario que consistió en una batería de 2 escalas y un cuestionario general que aplicamos vía online. Allí ven ustedes que es un número modesto, digamos, bien modesto para lo que habitualmente son los estudios cuantitativos, por lo tanto no vamos a poder sacar grandes conclusiones respecto a esta información, pero sí hay alguna información que creemos es relevante compartir respecto de lo que logramos encontrar. Y finalmente realizamos también un grupo focal, perdón, 3 grupos focales con migrantes, con un total de 19 participantes que se realizaron en la ciudad de Iquique. Para partir respecto de la respuesta del Estado, quisiera aquí ser muy breve porque tenemos poquito tiempo para exponer y creemos que hay que darle tiempo también, por supuesto, a las recomendaciones. Muy breve, esta es un poco la línea de tiempo de la situación, cuando comienza el aumento del flujo, bueno, relativamente, ¿no? Cuando empieza más notoriamente el aumento del flujo de migración, especialmente de personas venezolanas, y luego los eventos que sucedieron después y algunos eventos críticos que nosotros identificamos. Yo quisiera aquí, y esto va a estar más desarrollado en el documento, que van a poder leer aquellos que estén interesados. Básicamente lo que yo quisiera poner aquí la atención es en 2 elementos centrales. Que el primer plan, digamos, para abordar el tema de migración ocurre prácticamente un año después, que empieza a aumentar notoriamente la migración la entrada de personas por pasos no habilitados en contexto de pandemia. Esto aumenta el contexto de pandemia y tiene que ver también, según lo que recolectamos, ¿no es cierto?, con las necesidades que algunas personas venezolanas que tal vez ya habían migrado a otros países, pero por situaciones económicas, producto de la pandemia, empiezan a necesitar moverse aún más. Entonces, un año después el plan Colchane, y recién en esto es febrero de 2021, y varios meses después el primer campamento temporal. Es decir, aquí entre medio pasa mucho tiempo que las personas van llegando y no hay un lugar de recepción, no hay un lugar de acogida, se empiezan a llenar las calles, en particular en Colchane en primera instancia, y luego empieza esto a trasladarse a la ciudad de Iquique.
Luego, ¿no es cierto? Y entre medio viene el desalojo de la Plaza Brasil, que es realizado por Carabineros, por orden de la autoridad administrativa, y luego, finalmente, al día siguiente, la marcha de Iquique y la quema de pertenencia. Algunos de los resultados que nosotros observamos, y esto es una condensación de algunas dimensiones que nosotros identificamos tanto en las entrevistas como en el análisis de prensa, y tiene que ver con los factores que identificamos que podrían haber tenido que ver con la situación de violencia contra migrantes. Por un lado, tenemos un discurso público de un migrante, como una visión de un migrante amenazante y una idea de criminalización de la migración, que nosotros hemos visualizado que no solo se puso en evidencia, ¿no es cierto?, a través de los discursos de las autoridades, los medios de prensa en esa época, sino que también es parte de la tónica y del discurso público que el marco normativo respecto de la migración plantea, incluso con la modificación de la nueva ley que está vigente. ¿Ya? Para mostrar simplemente, creo que un ejemplo claro de esta mezcla, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que sucedió con las expulsiones administrativas, y en particular esta puesta en escena, ¿no es cierto?, que se hace con las personas migrantes vestidas con overoles blancos, lo cual creo que es un mensaje muy claro y un ejemplo, ¿no es cierto?, de esta situación. Por otro lado, tenemos una evidente falta de acción por parte del Estado. Nosotros vemos que hubo una respuesta negligente, donde la acción vino tardía, y la acción, cuando se implementó, no fue bien implementada. Vemos que estos campamentos temporales que se implementan, se les asignan a una ¿cómo se llama?, productora de eventos, que no tenía experiencia en el manejo de situaciones de crisis migratorias o humanitarias, y por lo tanto, bueno, se da una serie de situaciones de alta complejidad en los campamentos. Además son insuficientes, bueno, entonces aquí hay una situación en que todos nuestros entrevistados, de manera unánime, digamos, hacen énfasis en este elemento. Por otro lado, la centralización de la respuesta, en el sentido que está muy centrado, ¿no es cierto?, muchas de las respuestas vienen de Santiago, y eso dificulta o amarra las posibilidades de las respuestas locales. Tenemos además el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19, que fue además un factor que no solo impulsó y aumentó la migración, promovió la inmigración por paso no habilitado debido a la cierre de frontera, pero además también aumentó la sensación de que el migrante podía ser un factor de contagio. En los periodos de mayor cuarentena, digamos, había asociación, ¿no?, entre mayor migración y periodos de cuarentena, lo que también generó cierta reticencia hacia las personas migrantes. Bueno, falta de conexión entre las entidades, que el diagnóstico que hacen nuestros entrevistados es que la situación ha mejorado. En este momento hay una mesa de trabajo intersectorial, donde se hacen distintas coordinaciones, pero todavía, por supuesto, siempre hay cosas que mejorar desde el punto de vista de poder generar planes que sean mucho más centrados en las personas y menos en las metas institucionales específicas. Y finalmente, el contexto electoral, que también facilitó, digamos, un poco el regreso al punto anterior respecto a estos discursos que se dan en la prensa. Eso de manera muy gruesa. Después, si tienen alguna pregunta, lo podemos conversar. Esto es solamente un extracto de la información que obtuvimos en los cuestionarios. Nosotros en el cuestionario preguntamos básicamente, bueno, además de caracterización general, cuánto contacto tienen las personas con personas migrantes, venezolanas en particular, y además algunos indicadores, ¿no es cierto?, alguna escala de empatía y otra de prejuicio. Y el gran síntesis de estos resultados tiene que ver con que algo que encontramos, y que además es algo bastante avalado en la literatura, que personas con mayor contacto y mayores contactos además profundos con personas migrantes tienen menos prejuicios y mayor empatía, ¿ya? Y eso es importante para efectos de los elementos de contacto intergrupal que vamos a retomar en la discusión de la sugerencia. Esto es un elemento ya, evidencia que ya se ha ido identificado en otros contextos, pero fue relevante encontrarlo también en nuestra muestra. Ahora Olayo continuará con la siguiente parte de la presentación. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos, a todos.
Bueno, yo voy a continuar un poco, voy a tratar de pasar un poco rápido para ver si alcanzamos con las recomendaciones. Contarles que este segundo componente tiene que ver con las percepciones de los migrantes, sobre todo lo que fue el trabajo en grupos focales. Aquí podemos destacar que en el fondo eran todos personas migrantes en situación irregular que llevaban menos de un año en Chile, sin embargo, o alrededor de un año en Chile, sin embargo, llevaban muchos años ya transitando, ¿ya? Desde la salida de Venezuela llevaban aproximadamente entre 4 o 5 años incluso, ¿ya? Se destaca la precariedad en la que se encuentran viviendo, digamos, acá, ¿verdad?, en Chile, y ellos destacan las dificultades que han tenido en este periodo, digamos, desde que han ingresado a nuestro país. Hablan de los largos trayectos, de que todavía se encuentran transitando y que por lo tanto Iquique no es un lugar aún de destino para la mayoría de ellos. También comentan sobre la dificultad en el proceso de llegada a Chile, también la experiencia del paso por el Lobito, este campamento, ¿verdad?, donde lo relatan como una cárcel incluso, un lugar insalubre, donde efectivamente se vieron, digamos, sus derechos también sintieron que de alguna manera estaban siendo vulnerados en ese sentido. Y si bien en algún momento hablan de experiencias positivas, luego de la conversación nos ocurrió que empezaron a aparecer las experiencias de discriminación en su relato, ¿ya? Dan cuenta de ciertos insultos, de que los asumen como delincuentes, de que cuando van caminando por la calle la gente cruza la calle, y un sinfín de experiencias donde de alguna forma se han visto expuestos a discriminación, xenofobia, etc. También dan cuenta de que no los prefieren, entre comillas, prefieren a otro tipo de migrantes, bolivianos, de otras nacionalidades, peruanos, pero cuando ya dicen que son venezolanos, sienten que también de alguna forma hay como los marginan de alguna manera. Y en ese sentido destacan la discriminación con las alternativas de trabajo, también por los niños. Le ha costado mucho poder encontrar un lugar donde vivir porque tienen niños, ¿ya? Y eso lo ven como una dificultad y una experiencia bastante crítica como para poder insertarse en nuestro país. Y bueno, también anuncian, ¿verdad?, ciertos abusos laborales, etcétera, y dificultad en acceso a los servicios. Pero por otro lado también hay una evaluación positiva a pesar de lo anterior, ¿ya? Destacan el rol de las organizaciones sociales sobre todo, y destacan también la posibilidad, ¿verdad?, de que existe, en el fondo que ellos tienen una motivación por trabajar y por contribuir en nuestro país. Bueno, Dani, si puedes pasar. La siguiente. Excelente. Nosotros para poder elaborar las recomendaciones de política pública comenzamos con algunos supuestos que tenemos a la base, los voy a pasar rapidito, esto ya lo sabemos. El primer supuesto tiene que ver obviamente con la crisis migratoria, como crisis humanitaria y sanitaria. El aumento, ¿verdad?, de barreras, también creemos que de alguna forma no va a disminuir la migración, y eso lo sabemos a propósito también de experiencias y otros estudios y de la literatura, ¿verdad?, revisada. El ingreso por pasos no habilitados aumenta, sabemos también que aumenta la vulnerabilidad y las posibilidades de violencia y experiencias también discriminatorias a propósito de esta vía, digamos, de ingreso al país. También tenemos en cuenta los obstáculos para la regularización, que obviamente están padeciendo de alguna manera este gran número, ¿verdad?, de personas migrantes, y sin embargo obviamente sabemos también que aumenta la vulnerabilidad de las personas migrantes y también de las comunidades de acogida, es decir, las personas que hoy día se encuentran en situación irregular, que es un gran, digamos, colectivo, una gran comunidad, también eso tiene una repercusión obviamente en las comunidades de acogida debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Por otro lado, el rol predominante del Estado en el manejo de la situación migratoria, sabemos que es relevante, por el bienestar no solo de las personas migrantes, sino también de la comunidad receptora de acogida. Y en ese sentido, cualquier política migratoria debe considerar políticas de inclusión y de convivencia social. Dale, Dani. En cuanto a las recomendaciones, entonces, aquí nosotros pudimos elaborar, distinguir algunas recomendaciones que no solamente incluyen un trabajo, ¿verdad?, hacia la población migrante, hacia las personas migrantes, sino también, obviamente, con la comunidad de acogida. O sea, de alguna manera, todas las recomendaciones que nosotros podemos señalar tienen que ver, ¿verdad?, con esta dimensión que incorpora no solo a las personas migrantes, sino también a la comunidad de acogida. Y las estructuramos de alguna manera en estos tres niveles, un nivel más macro, un nivel más meso y un nivel micro, que de alguna forma van dando ciertos
espacios a distintos actores, digamos, que van involucrándose en estas recomendaciones. Dale, Dani. El nivel más macro tiene que ver, ¿verdad?, con elementos más generales, más amplios de política pública, y que justamente buscan de alguna forma construir, ¿verdad?, una narrativa en la política nacional de migraciones y una visibilización también sobre las expresiones de odio. En ese sentido, ¿verdad?, destacamos dos principales recomendaciones, una que tiene que ver con promover una política nacional de migración que promueva la integración social, y para ello es muy relevante el generar mecanismos que faciliten la regularización, y también generar respuestas, ¿verdad?, generar información, acceso a la información de manera expedita, oportuna, pertinente, que de alguna forma sea un puente, una acogida para resolver en primer lugar las necesidades básicas de las personas migrantes. Eso creemos que es un primer camino para la integración social y que de alguna forma se debe impulsar de manera bastante fuerte. Por otro lado está la visibilización de la política, visibilizar política y socialmente la temática de delitos de odio y promover campañas que promuevan la inclusión y la no discriminación. Sabemos que hay estudios, y hemos revisado estudios que de alguna forma visibilizan más las dimensiones de prejuicio y discriminación, pero poco hay sobre experiencias que visibilicen sin duda los discursos y los delitos de odio y experiencias de victimización por violencia física o psicológica. Por lo tanto, creemos que hay que hacer un trabajo, ¿verdad?, en contra de los delitos de odio, y eso debe ser y debe impulsarse desde una decisión política abordada de manera sistemática y activa en lo comunicacional, pero también en lo educativo. Dale, Dani. En cuanto al nivel meso, destacamos dos principales recomendaciones, una que tiene que ver con fortalecer la coordinación institucional, y en ese sentido el poder, digamos, generar, ¿verdad?, experiencias positivas, ¿verdad?, y en ese sentido se destaca desde los informantes clave este grupo de trabajo, esta mesa que se ha ido construyendo en la región con distintos actores, tanto públicos, privados, tercer sector, ¿verdad?, donde se ha ido de alguna forma generando un espacio de diálogo para construir alternativas de solución a la problemática que están viviendo. En ese sentido creemos que es importante fortalecer justamente este tipo de iniciativas y instalarlas con mayor fuerza, ¿ya? Por otro lado, el trabajar con los medios de comunicación locales. Esa fue otra recomendación que de alguna manera creemos que debemos visibilizar y también destacar con mayor fuerza, y que también la ha venido trabajando esta mesa y este grupo de trabajo en la región. Destacar el trabajo de algunas universidades también de la región de Tarapacá, donde han hecho talleres con periodistas, una formación, digamos, también ética, lo que también intenta de alguna forma aumentar la sensibilización sobre el rol de los medios. Sigamos ahí. Y en cuanto a nivel micro, aquí también queremos destacar dos principales recomendaciones que se desglosan tal vez en algunas iniciativas más concretas, que tiene que ver por una parte con diseñar e instalar procesos de identificación y reporte de situaciones de discriminación y de odio. Sabemos, ¿verdad?, que muchas veces se normalizan las situaciones de violencia en las comunidades, de asedia, de discriminación, y más sobre todo en personas que se encuentran en situación, digamos, de mayor vulnerabilidad, en este caso personas, ¿verdad?, que se encuentran en situación de irregularidad, sin redes de apoyo. Por lo tanto, es muy importante el visibilizar justamente para poder dar cuenta de la magnitud del problema. Si no visibilizamos, va a costar mucho poder dar cuenta de cuál es la magnitud de estas situaciones. Por lo tanto, creemos que es muy importante el poder generar justamente estos espacios de identificación y reporte. Por otro lado, creemos que es relevante el promover el contacto intergrupal, favoreciendo la integración y la no segregación. Sabemos, y ya lo decía Daniela, que el contacto intergrupal, y cuando hay mayores relaciones, pero también, digamos, positivas, ¿verdad?, donde hay relaciones más profundas, sabemos que disminuye también el prejuicio y hay mayor, digamos, empatía hacia la comunidad, digamos, en este caso, migrante. Por lo tanto, hay que promover el trabajo local, comunitario, promover la integración, la solidaridad, el respeto mutuo, y una de esas alternativas también, ¿por qué no decir?, la justicia restaurativa, también como una oportunidad o como una alternativa de generar también diálogo entre, digamos, los distintos grupos. Dale, Dani. Y aquí para cerrar, algunas palabras finales. En ese sentido, bueno, ya van a poder leer el informe quienes estén interesados, pero creemos que esta es una temática bastante compleja,
y en ese sentido está originada por múltiples factores. Nuestro estudio tiene limitaciones debido justamente dada la complejidad del fenómeno, pero creemos que es un punto de partida que a nuestro parecer son relevantes a considerar, ¿ya? Y en ese sentido destacamos también la posibilidad que tuvimos de poder rescatar las distintas visiones de los actores, digamos, que hoy día estuvieron involucrados en todas las situaciones que se han vivido en la región de Tarapacá. Por otro lado, la importancia, de nuevo, de visibilizar el problema, ¿ya? Y quizás no solamente en esta región, aquí en este sentido lo hicimos como estudio de caso en un lugar acotado, pero creemos que también debemos mirar otros contextos, otras comunidades que justamente están en riesgo también de vivir situaciones como esta, situaciones de violencia por discriminación. Sabemos que, y por último para cerrar, que debemos promover la aceptación, la empatía como una forma de prevenir la conflictividad, promover la paz social y reconstruir el tejido social. Muchísimas gracias a todos y a todas por el interés también en nuestro proyecto y gracias al Centro de Políticas Públicas por la posibilidad de efectuarlo. Muchas gracias, Daniela y Olaya, por la presentación. Ahora vamos a dar inicio al panel de comentarios. Les cuento que las invitadas tuvieron acceso al informe del estudio con anticipación y ahora van a tener 8 minutos cada una para poder exponer sus comentarios sobre los resultados y propuestas del equipo de investigación. Vamos a partir con Camila Castillo. Ella es abogada de la Universidad Arturo Prat, es magíster en Derecho Público de la Universidad Católica de Valparaíso y es Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región de Tarapacá. Adelante, por favor, Camila. Muchas gracias, Juan Pablo. Buenos días a todos los que nos están escuchando en este seminario, a quienes realizaron este estudio, especialmente a Roberto Dufré, profesor de la Universidad de Tarapacá, y bueno, quien conozco también hace mucho tiempo, y gracias también por la invitación a ser parte de este panel. Yo soy iquiqueña. Tengo 32 años, siempre he estado en la ciudad de Iquique, estudié acá, entonces nosotros efectivamente somos una región cosmopolita, siempre lo hemos mencionado también como una virtud dentro del ser iquiqueño o iquiqueña, en verdad, y por eso también esta situación que ustedes relevan en su estudio es tan interesante de no olvidarla, ¿no? De no dejar como algo que fue muy noticioso en algún momento. Yo en ese tiempo estaba en otra posición política y recuerdo que hasta en medios internacionales también estuve comentando esta situación, sino que ojalá esto, que es bien simbólico de hasta dónde pueden llegar los discursos de odio, nos pueda servir también para poder generar un camino, ¿no? Siento que la situación, por lo menos en mi trayecto de vida en Tarapacá, hemos visto el aumento de presencia de ciertas nacionalidades de migrantes en distintos tiempos de nuestra vida. En algún momento hubo un aumento de la migración peruana, la boliviana siempre ha tenido ciertas características especiales, pero también la colombiana la recuerdo quizá también mucho más cercana a alguna realidad actual. Recuerdo en los primeros años de universidad, cuando tuvimos una migración colombiana bien alta, con características similares de irregularidad, de solicitudes de refugio denegadas, de familias numerosas también que iban llegando en virtud de que uno iba llegando antes, y en donde también hubo desde el discurso público de las autoridades, como lo mencionaban ustedes, hubo una conexión, obviamente que yo creo que es artificial, ¿cierto? Desde este enemigo migrante, porque viene a delinquir y a cambiar las formas de delito, o que cometen delitos más graves, per se, ser extranjeros de cierta nacionalidad, etc. Duró un tiempo, yo recuerdo, después ya nos acostumbramos a ver a gente también afrodescendiente, porque eso también existía con la migración colombiana en ese tiempo. De hecho, recuerdo haber conversado en algún momento con gente de Arica en ese momento, porque en Arica existe, obviamente, hay una lucha afrodescendiente que ustedes conocen, y allá no sucedió a esos niveles de xenofobia, ¿no? De discriminación, pero sí en Tarapacá, que estamos muy cerca. Entonces eran cosas que igual me recuerdo que analizábamos en ese tiempo. Y luego viene obviamente la migración, que es objeto de eso, o sea, que parte de lo que estamos viendo aquí,
en el año 2020 en esta explosión. Y yo creo que ahí es muy interesante los resultados del estudio. Yo tomo muchas de estas sugerencias hoy día que me toca estar en un lugar donde podemos también aplicar este tipo de sugerencias. Creo que sería interesante, no lo quiero dejar de mencionar, que quizás podamos compartir esto también en el grupo de trabajo de migrantes y refugiados, que preside el delegado presidencial. A mí me toca también participar en ello, en algunos de los subgrupos que tenemos, porque efectivamente la movilidad forzada en una cuestión nunca antes vista, en una cuestión que tenemos que entender que la ley ordinarias de migración en ninguna parte del mundo serían capaces de hacerse cargo, una situación excepcional que requiere soluciones especiales, ¿cierto? Como Estado, como un Estado que integra obviamente el mundo desde la globalización, y en esta demora en la respuesta, que usted la mencionaba muy bien en ese gráfico, creo que es importante poder tener a la vista esa línea de tiempo, ¿no? O sea, hay un año desde que se comienza a hacer algo, y evidentemente en ese año pasaron muchas cosas, porque también algo que creo que es importante mencionar, que al comienzo, cuando se empieza a aumentar esta movilidad, la migración irregular con la característica que estamos viendo en la región de Tarapacá, al comienzo es la comunidad toda la que comienza a ayudar. En más de un grupo de WhatsApp que uno tenía, venían amigos de cualquier clase social, de cualquier grupo, de los distintos lugares, no solamente de las agrupaciones promigrantes o migrantes, como hay esta situación, este caballero está en la playa con su familia, le encontré un trabajo, por favor ayúdame a comprar una carpa, o paguémosle la noche en un hostal porque tiene 3 niños, etc. Entonces hay un momento en que la ciudadanía hace frente a esa situación. Pero claro, es tan largo el periodo de tiempo de ausencia del Estado, ¿no? Haciéndose cargo de forma real y seria, que explota o llega a este clímax, que es lo que es precisamente el objeto de su estudio, que es la marcha antimigrante que recordamos, que se replica, ¿cierto?, por varias semanas al menos, en un ambiente de verdad que las emociones que circulaban en ese tiempo en la región de Tarapacá eran muy crudas, porque además quienes teníamos una posición política quizás distinta, o no sé, habían posiciones distintas, y quienes estábamos en uno en otro también había como especies de bando en una cuestión muy, de verdad, muy cruda durante ese tiempo, que ahora me pareciera que fue más corto, pero creo que en ese momento lo sentí como bien eterno también. Y cuestiones impensadas, ¿no? Familias transitando por la carretera, con niños descalzos, o sea, era de verdad impresionante en la zona urbana, ¿no? No en Colchane, que quizás los que habían subido lo habían visto hace tiempo, y en una cuestión muy desbordada, porque como les mencionaba, una región que se supone que ha sido construida desde la diversidad, una región en que la comuna en donde ahora se había visto sobrepasada, que es Colchane, es una comuna en donde sus habitantes tienen una relación distinta con la frontera, una relación tan distinta que el mismo Estado de Chile le cuesta entenderla o comprenderla hasta el día de hoy, a pesar de haber ido avanzando en algunas cosas. Y claro, ahora en un desborde total, y yo creo que sí, lo principal en eso, y concuerdo con los resultados de su estudio, fue la falta de Estado. Y es precisamente lo que hemos intentado hacer en este tiempo, y con esto ya voy a ir terminando. Y lo primero que realiza la delegación presidencial regional, ahí el delegado está, creo que Quinteros es él, ¿no? Está mencionado en algunas partes del estudio. Logramos coordinar este grupo de trabajo, se llama grupo de GTRM, Grupo de Trabajo de Refugiados y Migrantes, para una cuestión tan básica como coordinemos la acción. ¿Ya? Y hemos ido creando protocolos de atención, hay muchas situaciones de violencia intrafamiliar dentro de los campamentos, hay situaciones de vulneración de niños y adolescentes que vemos dentro del campamento, y eso son situaciones que hemos ido tratando de abordar
con la creación de protocolos, no con la intención de llenarnos de protocolos, sino que necesitamos que esto sea en realidad formal y serio, que funcione más allá de la persona que esté liderando esto, ¿no? De que no esté, no sea, solo dependa de la voluntad política. Sin duda falta mucho, porque es una cuestión que tiene muchas aristas, es muy compleja todavía la regularización de las personas, por lo tanto la integración de forma real a la sociedad chilena. Y quiero ahí destacar dos cosas. Una, lo que mencionaban ustedes, de la creación de un protocolo de qué hacer cuando somos víctimas de delitos de odio. Creo que eso es importante y al menos hasta ahora es algo que no hemos abordado, pero creo que podríamos abordar al menos desde la propia región también, ¿no? Con la situación que tenemos. Segundo, esto nos demuestra la necesidad de poder avanzar en Chile en la institucionalidad del odio, no, o sea, la institucionalidad contra el odio, ¿no? O sea, principalmente tipificar los delitos de odio. Hoy día, ahora en este estudio lo centramos en el tema de migración, pero últimamente también hemos ido viendo cómo ciertas situaciones de violencia logran quebrar, ¿cierto?, también el tejido social, como lo mencionaban ustedes. Y aquí, quienes estamos en política, debemos entender que, aunque algunos quizás desde ese quebrantamiento del tejido social piensan que pueden sacar algún rédito en un momento específico, es totalmente lo contrario, porque claramente si se profundiza ese quebrantamiento, se quiebre el tejido social, solamente desborda la convivencia de la comunidad, y nos pasa con distintos grupos. Quizás con las mujeres hoy día se mira totalmente distinto, pero está muy presente en el tema migrante, sin duda, en el tema de quienes han cometido delitos, personas privadas de libertad, personas LGBT, ¿cierto? Lo vemos en espacios donde no deberíamos verlo, como el Congreso, y eso claramente son cuestiones no tolerables, y de verdad quienes tenemos ahí un rol que hacer es importante poder mirar esto a largo plazo como Estado, más allá de una cuestión muy pequeña, del momento preciso donde se esté discutiendo, sino cómo somos capaces de entender que la inclusión y la integración, y poniendo la diversidad como valor, es lo que nos puede permitir en realidad tener una ciudadanía que pueda efectivamente desarrollarse y no fortalecer ese quebrantamiento del tejido social que solamente precariza la vida de cada uno, en verdad. Así que me quedo con la llamada al protocolo a los delitos de odio, y también hago un llamado obviamente a que podamos avanzar en la institucionalidad y de un Chile que no tolere las situaciones de odio, tanto tipificando el delito, pero también creando la institucionalidad, y sobre todo, y ahí lo último de ustedes, sobre todo trabajando en los colegios. Hemos ido teniendo un aumento explosivo en las causas de violencia escolar, lo que deja en evidencia que los sistemas de convivencia escolar tienen que ser estudiados, ojalá con la mayor perspectiva regional posible, por las situaciones diversas que tiene nuestro país, y obviamente con la necesidad imperiosa de que tenga una perspectiva de interculturalidad seria y sostenible en el tiempo, también con las situaciones que estamos viviendo con el mundo entero, en verdad, respecto a la movilidad humana, porque eso hoy día es clave, ¿no? Que el trabajo en los colegios para poder prevenir también en futuro estas situaciones. Eso, muchas gracias por la invitación. Espero haber estado... Muchas gracias, Camila. Estuvimos cerca del tiempo, sí. Bueno, ahora vamos a darle el paso a la segunda panelista, que es Macarena Rodríguez. Ella es abogada de la Universidad Católica de Chile, es magíster en Derecho de la Universidad de Notre Dame. Actualmente es directora de carrera de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, directora de la Clínica Jurídica de esa misma universidad, y es presidenta del directorio del Servicio Jesuita Migrantes. Adelante, Macarena, por favor. Muchas gracias a todos, muchas gracias al centro por la invitación, a todas las caras que conozco aquí. Feliz de poder comentar este informe. Cuando me escribió la Olaya al tiro, le dije feliz, porque me parece que todo lo que podamos investigar, analizar sobre situaciones como las que vivimos en el norte son un aporte. Hay que esto es parte de esa visibilización también que habla el mismo informe, la necesidad de decir esto no puede seguir pasando, esto no podemos normalizar este tipo de conducta.
Ya, mis comentarios son 5 puntos. El primero, quisiera destacar el enfoque de lo ocurrido en Iquique desde la mirada o la teoría del discurso de odio. Creo que ahí hay un valor en sí mismo. No ver esto como un hecho de violencia solamente, no verlo como una reacción frente a una situación puntual, sino en el marco de lo que significan los discursos de odio y los delitos de odio, ¿ya? La literatura que hay en el mundo, los antecedentes, ¿verdad? Tenemos historias muy graves, que son momentos muy graves en nuestra historia, que se marcan como delitos de odio, y entonces ser capaz de mirarlo desde ese enfoque también previene o alerta sobre la situación que estamos viviendo. Destaco también la construcción teórica del delito de odio en materia migratoria. Me parece que está muy sólida para el objetivo que se persigue, que es hacer un informe o dar el marco teórico a un análisis de campo y no un análisis jurídico, ¿verdad?, sobre el tipo penal que escapa más bien a esta investigación. Sin perjuicio que creo que también podría ser en un futuro un análisis más técnico y específico. Ahí uno le sale la deformación profesional y las ganas de decir aquí, no sé, construir los elementos, y también por qué este delito también tiene críticas, o como tipo penal, ¿te fijas? ¿Por qué tampoco es 100% la solución a los problemas? Creo que ahí hay una ventana, una oportunidad para una segunda análisis. Tercero, destaco el diagnóstico y los resultados. Creo que son esperables. Desde la experiencia que tenemos quienes trabajamos en temas de migración, son previsibles, lo que es muy bueno. Si hubiesen encontrado ustedes aquí otro, ahí sí que digamos, habría que preocuparse mucho más, porque además estaríamos muy desconectados con lo que está ocurriendo. Son resultados esperables, racionales, lógicos, no hay sorpresas, y eso me parece que también es un punto bueno a considerar. Ya, ese es mi primer tema. El segundo de este análisis, más bien es una pregunta que me hice y que un poco se responde a través del informe. ¿Por qué la marcha antimigrante genera este impacto y nos lleva a sostener que aquí hay un delito de odio? A mí me parece que es correcto hacerse esa pregunta porque efectivamente esta acción marca un punto de inflexión. Hay un antes y un después. Este no es una más, este no es una escala ascendente en ciertos delitos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, podríamos decir, hoy día hay delitos más violentos en el país. Esto estamos, como ha salido muchas veces en la prensa, ¿verdad? Estamos viendo, no sé, secuestros, que antes no veíamos. No es ese ascenso en los tipos penales, en los delitos. Aquí hay la configuración de un contexto totalmente distinto, una respuesta de la ciudadanía que hasta ahora no habíamos visto, de una respuesta colectiva frente a este fenómeno, por supuesto, muy dañina, pero lo que quiero recalcar aquí es que efectivamente es muy lógico preguntarse si este hecho marca una diferencia, y entonces puede hacer este estudio, porque aquí hay un germen a lo menos de un delito de odio. Me parece que sí, que tiene toda la lógica. Les decía, la marcha, hasta ahora no habíamos visto este tipo de respuesta colectiva. Y aquí permítanme hacer una pequeña explicación o un paréntesis. A mí me tocó, por otras circunstancias, estar en Iquique ese fin de semana, en otra actividad de migración, y por supuesto que al ver esta situación, las personas con las que estaba trabajando les dije, vamos a tratar de meternos entre medio de la marcha, vamos a ver qué es lo que se comenta, qué es lo que motiva esta situación, cuáles son los carteles. La Olaya mostraba ahí uno de los carteles, efectivamente era todo Naciones Unidas, INDH, SJM, estábamos todos ahí nombrados uno por uno como las causas del mal, o no las causas, sino los patrocinadores de esta situación.
Bueno, entonces nos fuimos a meter entre medio, a escuchar los gritos, los diálogos, y creo que claro, que una primera percepción, no sé si se acuerdan además que esos días, al comienzo se dice, bueno, pero aquí hay más bien un rechazo muy de la línea de lo que señala Camila, hay un rechazo a la falta de presencia de la autoridad, a la falta de respuesta, a la falta de... Sí. Pero eso fue quizá al primer momento durante la mañana, y después cuando van quedando los grupos más radicales, que además uno los podía identificar de manera bastante clara, había gente vestida de negro, con metales, con cintillos, que son los que van quedando al final, y además no en el centro de la ciudad, sino hacia más afuera, son los que generan estas acciones más violentas, ¿verdad? Que son las que vimos de la quema de la ropa, los coches, de las pertenencias, de las pocas pertenencias que tenían las personas. Creo que ahí también hay que hacer un zoom sobre cuáles son las motivaciones que hay en esos grupos. Eso, ahí no es solo, claro, no es solo el rechazo ante la falta de política pública, sino que se combinan otros factores. En ese momento me parece que, o después de esas imágenes, el temor en la ciudad se siente en el aire, ver a las personas corriendo hacia la playa como una vía de escape. También comparto lo que señala Camila, también durante el día vimos mucha gente llegar, así como los atacaron, también vimos mucha gente llegar a la playa, abrían los autos, sacaban bolsas con comida, ofrecían ayuda y todo. Pero una de las cosas que a mí me impactó, y por eso hago la referencia con el tipo del delito de odio, porque yo en algún minuto sentí que estábamos viviendo una persecución cuando teníamos unos fondos disponibles, entonces empezamos a buscar posibilidades de alojamiento encontramos una mamá, estaba embarazada, tenía niños y todo, entonces la andábamos en auto, la subimos arriba, a la parte alta de la ciudad, y encontramos una persona de un hostal, entonces nos bajamos, le explicamos, y de verdad que a lo mejor, claro, es una exageración la comparación porque no tiene todos los elementos, pero uno ya puede ver un género cuando dice, ya, pero escondido. Entonces me abre una puerta por atrás para poder recibirla, pero que nadie se enterara que él estaba recibiendo a personas migrantes. Y eso nos lleva a uno, ¿cierto? Nos traslada años atrás, cuando las personas tenían que esconderse, o en momentos en que las personas tienen que esconderse por quiénes son. Por eso es que, insisto, creo que... Karina, perdón, estamos llegando al tiempo para que Listo, podamos ir. terminé. Ahí, solamente agradecer más que también este buen análisis que se ha hecho, y después les dejo si es que quieren alguna otra idea. Muchas gracias, Macarena. Gracias a ustedes. Sabemos que Macarena nos había avisado que está complicada para estar hasta el final, así que cuando tengas que retirarte quedas totalmente excusada. Gracias, Juan Pablo. Bueno, vamos a darle paso entonces a nuestra tercera panelista, que es Guarequena Gutiérrez. Ella es abogada de la Universidad de Carabobo de Venezuela, es especialista en ciencias políticas y gobierno de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es colaboradora asociada al Centro de Estudio Horizontal y asesora migratoria del estudio jurídico Legal Global. Adelante, por favor, Guarequena. Hola, buenos días. De nuevo todos los que están escuchando en este tema interesante y necesario. Agradecer también a Olaya Grau, a Marcela González, a Juan Pablo, a Daniela, a Camila, a Macarena, a Roberto y sobre todo al Centro de Estudios, al Centro de Políticas Públicas, porque este es un tema que realmente vemos la ausencia del Estado, y a pesar que ha mejorado, ahora sigue habiendo ausencia del Estado, no solamente por lo que pasó en Iquique. Tengo varios puntos, empezando que es una crisis multifactorial. Es una crisis que comienza en Venezuela por la violación de derechos humanos. Esta es la razón por la que la gente sale, buscando calidad de vida, buscando protección, los que son refugiados que tienen directamente un caso
político en su contra a aquellos quienes salen buscando un tratamiento oncológico. Y como lo decía bien el estudio de ustedes, de Olaya y Daniela, yo soy venezolana además, me tocó vivir además la crisis de Iquique, tal cual lo decía Macarena, cuando uno trataba de ayudar. Realmente también la crisis se da, pandemia, cierre de frontera, y personas que venían, venezolanos sobre todo, y también habían de otras nacionalidades, tema económico, venían de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia. Entonces, todo esto hizo que se sumara muchísimo más personas al tema en la frontera y en el estudio, en el tiempo que ustedes estudiaron Iquique, con esta lamentable, bochornosa e indignante manifestación de odio, ¿no? Un delito de odio realmente. Y también vi, al igual que lo comentaba Camila Castillo, al igual que lo comentaba Macarena, y nosotros los venezolanos estamos muy agradecidos de la comunidad chilena porque ustedes además, digo ustedes los chilenos, es una cultura de solidaridad. Y fue lo que vimos muchísimo tiempo y se sigue viendo, pero lo vimos antes de esta marcha. Habían personas que iban a la playa o les trataban de dar comida, zapatos, vestimenta, insumos básicos a los que venían con niños, incluso kits de higiene, se prepararon kits de higiene, se organizaron, pero llega un momento en que coincidimos todos acá, la ausencia del Estado, la sociedad civil organizada no puede seguir dando. Y además vienen unas personas también que vienen marcadas, el migrante forzado, porque el migrante venezolano en su mayoría, que además fue parte del foco de estudio que hicieron ustedes, Daniela y Olaya, es un migrante venezolano, migrante forzado, que no llega a ser refugiado por Chile, porque no están marcados en las causales para ser solicitante de refugio, que se le apruebe de acuerdo a la ley 20.430, pero es declarado incluso por la ONU, tratados internacionales que suscribe Chile, pero no son tratados como refugiados, pero a la vez no tienen los requisitos completos para pedir un permiso de residencia en Chile, porque nunca pudo sacar el pasaporte, porque el padre no le dio el permiso, porque hay mucha violencia contra la mujer también cuando es migrante. De hecho, hoy salió bien el mostrador, algo que luego se los puedo compartir. Entonces, realmente es una crisis multifactorial. Son barreras que te ponen, y lo decía el estudio de ustedes, que cierren la frontera no va a hacer, que pongan más limitantes no va a hacer, que dejen de entrar los migrantes. Y el ejemplo más cercano y vigente lo tienen en Estados Unidos, que es una mala práctica, podrás poner la cerca que quieras, pero la gente va a seguir pasando. Yo creo que el otro punto importante es la utilidad pública de este estudio, porque también uno como miembro de la comunidad migrante, y Camila Castillo como habitante de Iquique, uno ve que volvemos a hablar del tema, agradecidísima con el Centro de Estudio de Políticas Públicas y con todos los centros de la academia que están están brindando el espacio para hablar de las políticas públicas de la migración, pero vemos sobre todo en el Poder Legislativo que no hay una conexión con el resultado de estos estudios. Y ustedes, por ejemplo, entrevistaron a migrantes y entrevistaron a personas que viven en la región afectada, pero las políticas públicas de migración, sobre todo en materia de legislación, que son quienes rayan la cancha, la definen personas que no están viviendo, afectadas por esta situación. Yo siempre digo un ejemplo, es como los ingenieros, los arquitectos que diseñan las vías públicas, pero ellos tienen auto. Entonces hacen un gran centro de evento y para cruzar la calle tienes que caminar 1 kilómetro. Entonces, totalmente desconectado quien diseña la política pública migratoria realmente de los usuarios y de los habitantes de las zonas fronterizas de Chile. El protocolo, importantísimo, al igual que Camila, yo creo que es una tarea que se puede impulsar, y realmente primero a los medios de comunicación, y también saber dar a conocer qué son los delitos de odio y qué puedo hacer si soy víctima de un delito de odio o si estoy viendo a otra persona que sufre del delito de odio. Serían 3 variables dentro del protocolo. Primero, los medios de comunicación, porque ahora lo hemos visto menos, pero siempre se veía un venezolano atracó, y al final el delito es el mismo. La ley penal en Chile es igual para todos, seas extranjero o no seas extranjero. Las sanciones que hablan de la expulsión, que ustedes bien lo comentan también, el tema de las expulsiones, los overoles blancos,
ya voy a hablar de esto, del tema de dignidad. Entonces, realmente saber a los medios de comunicación una política de cómo referirse el tema migratorio a los migrantes, de manera que se resguarde, y ahí voy a hablar del tema de la dignidad del migrante, del ser humano. Es un ser humano ante todo, independientemente de su condición migratoria, independientemente de si está irregular en Chile o no está regular, si tiene permanencia definitiva o no la tiene. Es algo que muchos no lo saben, pero aquel migrante que no es el que llegó por Colchane, Chacayuta o que estuvo en Lobito, que llegó por Iquique, aunque no tenga permanencia definitiva, no puede cursar estudios en la universidad. Entonces, no es solamente el migrante el foco de estudio que estamos conversando acá, pero es a muchos ámbitos de la migración donde todavía el Estado no está garantizando la dignidad de esa persona y los expone a una situación de vulnerabilidad. A mayor vulnerabilidad, mayor indignación vive esta persona, y no es la forma para incluirlos en lo que es el contexto, en la sociedad, e incluirlos laboralmente, que yo creo que partir desde el tema laboral, de darle el permiso, que realmente, porque la mayoría del migrante viene a trabajar, de la nacionalidad que sea, viene a Chile porque ve oportunidades en el mercado laboral. Esa es la realidad. Más allá porque son muy pocos los que vienen a pedir refugio, en el caso de Venezuela. La mayoría viene porque ve que hay oportunidades en el mercado laboral, pero resulta que para que te otorguen una visa, o incluso estas personas que estuvieron en Lobito, les pedían la autodenuncia. Entonces, ¿qué se creó luego? Una fila virtual en la PDI es otra traba más. Entonces, claro, pasa lo que decía Macarena, las personas no quieren seguir ayudando migrantes. Te sientes como en una dictadura cuando estás en contra, y para esconderte te dicen, bueno, te voy a resguardar, pero no digas nada porque mi familia tiene cierta tendencia. Entonces, realmente vuelvo al primer punto, es una crisis multifactorial, pero lo importante y lo que yo veo rescatable es que se hable de la presencia del Estado en la formulación de políticas públicas, y que los resultados de todos estos estudios, agradezco mucho la invitación hoy y hemos sido invitados a otros, yo sé que ustedes han estado trabajando en otros, Macarena ha estado trabajando también en la formulación de políticas, la política nacional migratoria, el Servicio Nacional de Migraciones, que también reconozco y aplaudo y celebro que se estén trabajando con diferentes sectores del Estado chileno, público, privado, que también es importante porque la oferta laboral al migrante se la da es el privado. Entonces es importante que también la Dirección del Trabajo pueda casarse hacer una sinergia con los requisitos que te pueda pedir el privado a este migrante, para sacarlo de esa situación de vulnerabilidad en la que los vemos tan desprovistos de todo. Realmente vimos la necesidad de recolectar. Las organizaciones sociales dieron mucha asistencia, incluso de venezolanos. Nos organizábamos desde Santiago para enviar Iquique o depositarles el dinero allá, porque no había ausencia del Estado. Entonces las organizaciones y fundaciones, ONG, nivel social, o la iglesia, que también ayudó muchísimo, lo que decía Camila, se reunían unas personas con otros a darle una bolsa de alimento, a darle vestimenta. Esto ocurrió por la ausencia del Estado. Y no es que no se pueda trabajar como organización social para dar asistencia a distintos tipos de poblaciones vulnerables, porque resalto eso de Chile, es una sociedad muy solidaria, lo hemos visto entre ustedes también cuando hay un terremoto, cuando el tema migratorio, pero no es obligación de la sociedad civil. O sea, tiene que haber presencia del Estado, y no podemos esperar que vuelva a ocurrir una marcha de este tipo. Al fin, una de las reflexiones de Macarena comentaba que más allá de después que fueron personas vestidas de negro, entonces ya era todo una organización para cometer delitos de odio. O sea, comenzó como una demanda del pueblo de Iquique contra el Estado de Chile, porque diciendo, estamos aquí, te estamos diciendo que vengas a regularizar esta cantidad de personas que están llegando de manera precaria, porque eso era otra de las cosas que molestaba, que molestaba porque tú dices, yo te ayudo, pero cuando veo que no tienes la capacidad económica ni la capacidad psicológica de ser parte de la sociedad donde estás llegando,
y es totalmente justificable, son migrantes forzados, que por la ley chilena interna no son refugiados, pero realmente son refugiados. Entonces, cuando tú das un tratamiento inadecuado, obviamente no va a haber un buen resultado, y fue lo que vimos en esta marcha en Iquique. Esperemos y de verdad agradezco mucho que se estén dando estas instancias para que no vuelva a ocurrir, porque yo creo que en la medida en que se puedan prevenir los delitos de odio, escuchando a las partes que forman parte del proceso, vamos a tener mayores probabilidades de evitarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Guarequena, por tus comentarios. Bueno, ahora vamos a darle el pase al equipo de investigación. La idea es que puedan dar también sus impresiones a partir de lo que han comentado nuestros panelistas. Vamos a ir revisando también las preguntas que hagan por el chat. Podemos aprovechar de leer una que llegó al principio del seminario, que tiene que ver con cuál es la convivencia, cómo se puede convivir en contextos donde, sabiendo que son minorías, pero que sean contextos en que puedan haber delitos cometidos por personas migrantes, sabiendo que proporcionalmente, y lo aclara la persona que pregunta, que es una minoría, proporcionalmente en general en Chile las personas migrantes cometen menos delitos incluso que los chilenos, pero hay una tensión ahí, cómo se pueden contrarrestar los discursos de odio y de discriminación, pero al mismo tiempo haciéndose cargo de esas preocupaciones que puede tener la población en temas de seguridad, disponibilidad de servicios públicos, uso de áreas públicas, que tiene que ver con discurso, pero también respuesta del Estado, que son temas que han ido saliendo. Así que ahí, si es que las personas que están viendo el seminario quieren hacer más preguntas, las pueden ir poniendo en el chat. Le vamos a dar el pase a las personas del equipo de investigación. Ahí les pido que puedan acotar sus comentarios en tiempo para que tengamos tiempo para ir viendo también las preguntas que salgan y que todos podamos ir comentando. Roberto tiene la mano levantada. Hola, sí, muchas gracias. Bueno, antes de comentar la pregunta que salió del chat, quisiera no perder la oportunidad para agradecer en primer lugar al equipo de investigación, a Daniela, a Olaya, a Marcela y a las ayudantes también, porque realmente hicieron, bueno, yo estoy involucrado en el equipo, pero me gustaría decirlo, hicieron e hicimos un trabajo estupendo, digamos, un trabajo difícil que implicó trasladarse a Iquique, analizar un fenómeno particularmente complejo, y bueno, yo estoy encantado de poder haber participado con ellas en este trabajo, así que nada, en primer lugar, felicitaciones para el equipo, aprendí muchísimo con ustedes. En segundo lugar, me gustaría agradecer también a la Universidad Católica por esta instancia. No sabía que tenía tanta trayectoria esta actividad, ¿no? Estos seminarios, estos proyectos de políticas públicas, y bueno, me alegra saberlo, y además larga vida para este tipo de iniciativas, ¿no? que intenta enlazar o construir un puente entre el mundo académico y la política pública. Me parece que es el camino que debemos tener. Me parece en ese sentido que la idea es ejemplar, porque hablar entre los y las académicas tiene, por cierto, una importancia, pero si ese diálogo no está en conexión con la política pública, me parece que termina aterrizando en el vacío de las abstracciones. Y finalmente me gustaría agradecer también a las panelistas, a Macarena, a Guarequena, perdón si lo dije mal, y a Camila, por sus tremendos, o sea, primero por el tiempo que involucró leer el informe y estar aquí compartiendo con nosotros y nosotras, pero también y sobre todo por las reflexiones y por las consideraciones que tuvieron en torno al informe. Claramente para la versión 2 o 3.0 vamos a hacer lo posible por incorporar las sugerencias o los matices o los focos, o ¿por qué no? Quizás en trabajos posteriores desarrollar algunos puntos que quizás, claro, con la premura del informe y el vértigo que tuvo el proyecto, quedaron ahí quizás un poco deslucidas, digamos, ¿no? Ahora, en cuanto a la pregunta, bueno, en realidad es una pregunta que, en mi opinión, en mi humilde opinión, es un poco una consecuencia del eslogan que precisamente se difundió
por aquel entonces, ¿no? Cuando yo escucho esa frase de migrantes que vienen a delinquir, inevitablemente pienso en cómo se gestionó precisamente el fenómeno durante este periodo crítico. Sabemos ya que hubo una falta de Estado y que eso provocó y activó determinadas reacciones xenófobas, etcétera. Hay una falta de Estado, como diría Carolina Stefani, hay una política de la no política. Pero en el plano simbólico, en el plano discursivo, me parece que hubo una presencia del Estado y que fue precisamente la que provoca que se tenga en el imaginario esto de que existen migrantes que vienen a delinquir. Por decir un par de ejemplos, recuerdo la campaña publicitaria que instaló el gobierno para evitar el ingreso irregular de extranjeros, una campaña que no sé si ustedes la recuerdan, que se llama No te arriesgues. En esa campaña se mostraban estas imágenes de los extranjeros con overoles blancos, se decía que migrar era un delito, en fin. En cuanto a los overoles, la misma Contraloría señaló que en realidad ninguna relación tenía desde la perspectiva sanitaria, por lo tanto, lo único que quedaba para explicar que se pusieran overoles era nada, es que simplemente eran extranjeros que habían sido determinados y estigmatizados como los otros, ¿no? Como fuentes de riesgo y de múltiples riesgos, ¿no? Riesgos sanitarios, riesgos de cara al orden público, riesgos de cara a lo penal. Y tanto era así que, claro, se le exigía solamente overoles a ellos, pero no al resto de la tripulación. Entonces, si hubiera efectivamente un riesgo, por ejemplo, sanitario, lo lógico era que todo el mundo, y no solo este tipo de vuelos, sino que los vuelos comerciales también tuvieran que usar todo el mundo overoles blancos, pero no fue así. Entonces, desde el plano simbólico, sí que hubo Estado. Y hubo algunas respuestas que terminaron calándole en los imaginarios colectivos, sobre todo en un contexto de crisis. Luego, a mí me parece que el crimen no tiene nacionalidad. Y cuando hay personas que cometen delito, hasta que no encontremos una forma mejor que la existente, tienen que cumplir sus penas privados de libertad o tienen que sufrir alguna sanción como la expulsión. Eso me parece del todo evidente, pero decir que hay personas migrantes y cómo, o preguntar más bien, ¿cómo podemos convivir con personas que vienen a delinquir, entre comillas? La respuesta sería la misma respecto de personas chilenas que cometen delitos. Pareciera ser que no existe mayor convivencia porque las personas que cometen delitos están en la cárcel y las personas que no cometen delitos no, en principio, ¿no? Pero no obstante, me gustaría también precisar que esta falta de Estado que se ve por una parte y esta presencia de Estado que se ve en el plano simbólico tuvo también consecuencias prácticas que van más allá de las nociones que una persona puede tener en relación a la relación migración y crimen. Pensemos, por ejemplo, en las expulsiones que se ejecutaron durante aquel entonces. Si hay un problema en el ámbito de las expulsiones administrativas, sobre todo en Chile y en el mundo, es la brecha que se genera entre las expulsiones decretadas y las expulsiones ejecutadas. Son muchas las decretadas y son muy pocas las que los estados en general pueden ejecutar. Esa diferencia, que en la literatura se conoce como deportation gap, tiene múltiples problemas. La persona adquiere el estatus de expulsable y por lo tanto de explotable. Una persona que tiene miedo de denunciar los abusos que sufre ante la autoridad por su carácter de expulsable, termina siendo víctima de determinados delitos, como por ejemplo la trata de personas. Pero lo que pasó en aquel entonces fue que las expulsiones tardaron 5 días. Era una cosa inaudita, era una cosa que nunca antes había pasado en Chile, y me atrevería a decir que incluso en el ámbito comparado, que expulsiones administrativas se ejecuten en tan corto tiempo es una cosa particularmente extravagante. Entonces, cuando uno trata de explicar, bueno, ¿y qué pasó? Perdón la Sí. interrupción, te pido que vayamos acotando el comentario para después darle el tiempo al resto. Solamente con esta idea termino, 2 segundos. Se ejercieron y se ejecutaron expulsiones colectivas que son prohibidas por el derecho internacional. Y para lograr aquello se confluyeron distintas dimensiones del control y entre ellos el control sanitario. Todo lo cual sobre la base de esa estigmatización que se ve al migrante como un delincuente, como un portador de virus, etc. Pero cuestiones que no tienen respaldo en la estadística y no tienen respaldo
en los asuntos de salubridad pública. Eso, disculpen por haberme pasado. Gracias, Roberto. Bueno, dentro de las propuestas que se mencionan, se habla de una política de migración que tenga como base la integración y la inclusión de las personas migrantes. Y acá una pregunta para las panelistas, para el equipo de investigación, quien quiera comentar, puede ser: ¿qué equilibrio tiene que haber entre una política migratoria que promueva la inclusión efectiva de las personas migrantes, que incorpore elementos humanitarios, pero que también haya un equilibrio con las obligaciones que tiene el Estado en materia de seguridad y control de fronteras? ¿Cómo debieran dialogar esas dos cosas? Desde su perspectiva, ¿qué rol debiese jugar el Estado ahí? ¿En qué cosas podrían entrar en tensión? O si son dos cosas que van en paralelo y que cada una por su lado debiese cumplir su función o no. Dejo ahí abierta la palabra para quien quiera responder. Hola, buenos días a todas y todos. Gracias, Juan Pablo, por la pregunta. ¿Sabes qué? A mí me da la impresión de que algo que está a la base detrás de esta discusión y también de lo que planteó previamente Roberto, tiene que ver con el concepto de convivencia. Ya hay una perspectiva teórica que habla del concepto en inglés del conviviality. En español podríamos decir que tiene que ver con convivir armónicamente, pero me parece que hay una brecha entre lo que eso significa y lo que uno podría soñar que eso significa. ¿Ya? Cuando hablamos de convivencia, lo que queremos proponer es un espacio que está centrado principalmente en el respeto entre las personas por ser seres humanos y, en segundo lugar, en el diálogo, entendiendo que la convivencia y en el encuentro cotidiano entre personas diversas van a emerger tensiones. La tensión y el conflicto es parte del buen convivir. La brecha, yo diría que está, o el problema emerge cuando no sabemos dialogar frente a la diferencia o frente al conflicto, ¿sí? Y por lo tanto emergen respuestas que agreden a otros, que dañan su dignidad, que afectan sus derechos humanos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que el conflicto, la tensión, los malos entendidos culturales o socioculturales en espacios donde existe la diversidad, son parte de la convivencia. Lo que pasa es que tenemos que hacer un trabajo profundo en términos de cómo dialogamos y cómo aceptamos que vivimos en un mundo donde hay perspectivas distintas y que eso está bien, que no es malo, ¿sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo diría que ambos componentes son centrales. El tema es que estos componentes, tanto desde la perspectiva de la regulación, ¿no es cierto?, por parte del Estado, como de la creación de políticas que favorezcan la inclusión respetuosa de las personas y de acuerdo a sus necesidades, tienen que dialogar, tienen que encontrarse. No pueden correr por caminos paralelos en los cuales no se comunican entre sí. Conectados y avanzando paralelamente porque ambos son igualmente relevantes. Muchas gracias, Marcela. Daniela tiene la mano lenta. Gracias. Voy a contestar, bueno, solamente aclarar, mi área de expertise viene mucho más desde la victimología que desde los estudios de migración, así que ahí puedo dejar también a mis colegas que complementen lo que yo pueda comentar, pero básicamente creo que esta es una gran discusión que uno lo ve en el ámbito público, que es la discusión entre las políticas migratorias humanitarias que promueven integración social versus la seguridad. Y creo que allí hay una dicotomía que no es real, ¿no? Que me parece que es una falsa, como se dice, una falsa dicotomía, y que tiene que ver con que precisamente cuando se generan procesos que digamos que promueven la inclusión, generamos también contextos más seguros. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, familias, ¿no es cierto?, que puedan acceder a la regularización, donde los niños puedan acceder a los servicios básicos, donde los niños puedan asistir a la escuela, generamos un círculo más vicioso, digamos, de integración, donde además evitamos o prevenimos mayor exclusión social en aquellos grupos que ya son vulnerables y que ya vienen en condiciones de alta vulnerabilidad. Entonces,
de alguna manera creo que esa paradoja es importante, o esa dicotomía, digamos, que tal vez no lo hemos desarrollado tal cual en el informe, pero tal vez deberíamos mencionarla en algún momento del documento, de que en el fondo representa una dicotomía que tal vez debiéramos dar la vuelta y poder mirar desde una perspectiva en la cual dejemos de verla como dos elementos contradictorios. Gracias, Daniela. No sé si alguien tenga algún comentario final que quiera compartir. Camila, por favor. Sí, yo creo que ahí, bueno, Marcela y Daniela, comparto mucho lo que mencionan, ¿no? Dialogar. Claramente hoy día lo vemos como cuestiones contrapuestas, como que no podemos hacer lo mismo y son cuestiones paralelas. Estamos avanzando hoy día como Estado en la construcción de la política migratoria de forma participativa. Eso se me había quedado en el tintero, también ustedes lo mencionaban en su estudio. Creo que es clave, obviamente sabemos que es clave la participación para construir este tipo de política, que además no son cuestiones que se nos ocurren caprichosamente ni genialmente al gobierno, sino que son los estándares internacionales que también debemos cumplir como país en la construcción de estas políticas públicas. Y claramente dos cosas paralelas, ¿no? Tenemos como Estado la obligación de propender una migración ordenada, segura y regular. Y tenemos la obligación también de cuidar la frontera, sin duda, pero ahí, hoy día cuando se plantea eso comunicacionalmente, muchas veces me pasa en la radio constantemente esto, en los medios de comunicación, pero claro, porque todavía siento que todavía la ciudadanía puede haber algo de control de fronteras, es como un control contra la persona que está migrando, ¿no? Y el control de frontera, ¿cierto? Por el deber del Estado controlar su frontera, sí, pero no contra la persona que está migrando, que en muchos casos podemos estar obligados a asistir porque pueden ser refugiados, etc. Sino contra todo lo que engloba, ¿cierto?, la migración, sobre todo la migración irregular o el control de frontera, y ahí hablamos de otras de las crisis que tenemos hoy día, principalmente en el aumento de ciertos tipos de delitos que tienen que ver con el crimen organizado y con la corrupción en general, ¿no? El narcotráfico, trata, tráfico de migrantes, lavado activo, etc. Entonces, creo que es muy importante poder hacer clave en eso. Y ahí los discursos públicos, que también aparte del análisis de su estudio, es clave, ¿no? De cómo quienes tienen ciertos tipos de vocería pueden lograr calar un mensaje distinto, aunque parezca cada vez más lejos ese horizonte en ese camino, pero por lo menos es algo que no debemos abandonar en virtud de todo lo que hemos ido conversando. Muchas gracias, Camila. Tenemos tiempo para un último comentario, si alguien quiere agregar algo más. Guarequena, por favor. Yo, sí, como último comentario, el tema de inclusión es conversar entre las partes. O sea, que no se tomen decisiones desde el gobierno, desde la formulación de la política pública, sin hacer el primer filtro de que realmente estén todas las partes involucradas en ese proceso o las que pudieran estar a futuro. Porque ciertamente se hace la ley ahora empezó a regir la nueva ley de migración en el 12 de febrero del 2022, este año, no tiene siquiera un año, y por ejemplo nos faltan todavía la formulación de las medidas de protección para quienes les rechazan el refugio, y esas personas siguen estando, pero hasta que no se formule la política nacional de migración, no se va a definir cuáles van a ser las medidas de protección. Entonces, y esto puedo dar seguridad que esto ocurre porque quien estuvo formulando o quienes estuvieron viendo estos artículos precisamente no eran solicitantes de refugio. Si se hubiese convocado a esta persona, hubiese habido una forma más expedita. Eso por dar un ejemplo. Pero ciertamente la inclusión se va a dar como los niños cuando juegan en el jardín infantil, cuando comparten unos con otros. Pero si estamos que yo soy el gobierno, tú eres el privado, tú eres organización civil, tú perteneces a la ONU, yo soy escritorio jurídico privado. Entonces, cuando no tenemos una buena comunicación, ocurre lo que vemos, y no solamente en tema migración, en cualquier tema de la política, del diseño de políticas públicas.
Entonces yo creo que es importante que como reflexión se invite siempre a todas las partes involucradas en el proceso migratorio, que además es un tema muy sensible, y además en el caso Chile es el tercer receptor de migración venezolana de la región. Entonces es importantísimo que veas que tienes una migración que puede mucho para darte, tiene mucho en recursos humanos, realmente últimamente, sí, los últimos que han salido no están formados académicamente, pero tienen la necesidad y la voluntad de ofrecer su trabajo. Y Chile tiene muchas vacantes a lo largo, no solamente en región metropolitana. Eso da para otro Zoom y para otro estudio, la centralización de la migración en 7, 9 comunas de región metropolitana. Bueno, era eso la reflexión, que tratemos de estar en todas las canchas posibles porque es necesario. Muchas gracias, Guarequena. Bueno, le damos muchas gracias a todos y todas quienes se conectaron a este seminario. Agradecer también a nuestras panelistas, Guarequena, Camila, Macarena, por el tiempo y los comentarios que pudieron compartir acá, al equipo de investigación por el trabajo que han realizado hasta ahora. Esto va a finalizar en un artículo del libro Propuestas para Chile, que se va a publicar en marzo del próximo año. Y también les recordamos que esta presentación va a estar disponible desde mañana, junto con el seminario, el video del seminario, en el sitio web del Centro de Políticas Públicas UC, www.politicaspublicas.uc.cl. Muchas gracias nuevamente, que tengan un muy buen día. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.